En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, en esta noche por una semana más de vida. Gracias Todopoderoso por todas las bendiciones, por la salud, por nuestra vida, por nuestro alimento diario, por ese pan todopoderoso que colocas en nuestra mesa. Gracias, Señor, por la oportunidad de trabajar, por el sustento, por todas las cosas maravillosas que tú todos los días nos ofreces y nos das, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, por nuestra familia. Y te pedimos, Señor, que en esta noche nos bendigas con el Espíritu Santo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Que sea el Espíritu Santo el que habla a través de estas palabras, a través de estas lecturas. Que sea Él, únicamente Él, transmitiendo el mensaje que quieres que llegue a los corazones de todos aquellos que hoy se reúnen y más adelante reflexionen estas palabras y lo que hoy vamos a meditar. Espíritu Santo, ven a nuestras almas en este momento y purifícanos de todo pecado, pues somos pecadores delante de ti. Somos pecadores delante del Padre. Purifica nuestros pensamientos, purifica nuestras palabras, purifica, Señor, nuestro corazón y guíanos siempre para poder hacer la voluntad del Padre, del Hijo y tu voluntad. Santísima Virgen María, como todas las noches de los viernes, en medio de esta reflexión siempre te pedimos tu protección y tu manto sagrado nos cubra de las acechanzas del maligno. Que todo ataque espiritual sea repelido por tu amor y por tu intercesión. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, como siempre los invocamos para que nos protejan con sus alas y siempre estén delante de nosotros, protegiendo nuestro camino y nuestro sendero. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Capítulo 23 del primer libro de Samuel. David libera la ciudad de Keilah. Un día, los filisteos atacaron a la ciudad de Keilah y robaron el trigo recién trillado. Cuando le contaron esto a David, él fue y consultó al Señor. Le dijo: ¿me permites ir a luchar contra estos filisteos? Y el Señor le respondió: sí, combátelos y libera la ciudad de Keilah. Pero los hombres de David le dijeron: si estando aquí en Judá tenemos miedo, con más razón lo tendremos si vamos a Keilah a luchar contra el ejército filisteo. Entonces David consultó de nuevo al Señor, y el Señor le contestó: ponte en marcha hacia Keilah, pues yo pondré en tus manos a los filisteos. David y sus hombres se pusieron en marcha hacia Keilah, y allí lucharon contra los filisteos, y los derrotaron por completo y se apoderaron de sus ganados. De esa manera salvó David a los habitantes de Keilah. Mientras tanto, Abiatar, el hijo de Ahimelech, había huido con la intención de unirse a David en Keilah, llevándose consigo el efod. Por otra parte, a Saúl le habían informado que David estaba en Keilah, y pensó: Dios lo ha puesto en mis manos, porque al haberse metido en la ciudad ha quedado encerrado tras sus puertas y cerrojos. Enseguida, Saúl mandó llamar a todo su ejército con el fin de dirigirse a Keilah y sitiar a David y a sus hombres. Pero al saber David que Saúl pensaba atacarlo, ordenó al sacerdote Abiatar
que le trajera el efod para consultar al Señor. Y David dijo: Señor y Dios de Israel, este siervo tuyo sabe que Saúl se propone venir a Keilah y destruirla por causa mía. ¿Vendrá Saúl a buscarme según he sabido? ¿Me entregarán a él los habitantes de Keilah? Señor y Dios de Israel, este siervo tuyo te ruega que se lo digas. Y el Señor contestó: Saúl vendrá. Entonces David preguntó: ¿nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en poder de Saúl? Y el Señor respondió: los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran alrededor de 600, salieron de Keilah y anduvieron sin rumbo fijo. Y cuando llegó a Saúl la noticia de que David había escapado de Keilah, ya no hizo nada por perseguirlo. David en el desierto. Así David se quedó a vivir en una fortaleza que había en un monte del desierto de Zif. Y aunque Saúl lo buscaba todos los días, Dios no lo puso en sus manos. Sin embargo, David tenía miedo de Saúl, porque había salido con la intención de matarlo. Por eso se quedó en Ores, en el desierto de Zif. Un día, Jonatán, el hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y a darle ánimo, fortaleciendo su confianza en Dios. Le dijo: no tengas miedo, porque Saúl, mi padre, no podrá encontrarte. Tú llegarás a ser rey de Israel y yo seré el segundo en importancia. Esto hasta Saúl, mi padre, lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto y pusieron al Señor por testigo. Después Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. Pero los habitantes de Zif fueron a Gibeá para hablar con Saúl y le dijeron: David está escondido en nuestro territorio, en unas fortalezas que hay en el monte de Aquilá, en Ores, al sur del desierto. Por lo tanto, cuando su majestad guste venir, hágalo y nosotros se lo entregaremos. Saúl les contestó: que Dios los bendiga por haberse compadecido de mí. Ahora les ruego que vayan y averigüen el lugar exacto donde se encuentra y quién lo ha visto allí, porque me han dicho que él es muy astuto. Fíjense bien en todos los escondites en que se mete y vuelvan a mí con datos seguros. Y entonces yo iré con ustedes. Y si en verdad está en esa región, yo lo buscaré palmo a palmo, todos los clanes de Judá. Entre todos los clanes de Judá. Los de Zif se despidieron y con el permiso de Saúl regresaron a su ciudad. David y sus hombres se hallaban en el desierto de Maón, en el llano que hay al sur del desierto. Y Saúl y su gente se pusieron en camino para buscarlo. Cuando le dieron aviso de esto a David, él bajó al peñasco que está en el desierto de Maón. Al saberlo, Saúl se lanzó al desierto de Maón en persecución de David. Por un costado del monte avanzaba Saúl y su gente, y por el otro iban David y sus hombres, dándose prisa para alejarse de Saúl. Y cuando ya Saúl y su gente habían rodeado a David y a los suyos, y estaban a punto de capturarlos,
llegó un mensajero a decirle a Saúl: regrese inmediatamente su majestad, porque los filisteos han invadido el país. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y fue a enfrentarse con los filisteos. Por esa razón, aquel lugar fue conocido como peñasco de la separación. Palabra de Dios. El capítulo número 23 del primer libro de Samuel nos continúa describiendo la vida de David perseguido por el rey Saúl. Saúl no está interesado en proteger a Israel de los ataques de sus verdaderos enemigos, los filisteos. Él tiene una guerra casada personal con David. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios lo ha despreciado, le ha quitado el trono y se lo ha dado a David, no inmediatamente, pero sí en un futuro. Sabe que su hijo Jonatán está del lado de David, porque entiende que David ha sido ungido por Dios. Y esto se puede ver en todas las obras, en todas las hazañas y en todas las victorias que David ha obtenido desde que venció a Goliat. Ese odio y ese resentimiento y ese miedo que le ha tomado Saúl a David lo ha llevado a desconectarse por completo de Dios y de la vida espiritual, como también lo ha desconectado de sus verdaderos deberes como monarca de Israel, que era proteger a todas las poblaciones del pueblo de Dios. Vemos que el capítulo 23 empieza con que una ciudad de Israel ha sido atacada por los filisteos y que todo el trigo que habían recién trillado, los filisteos lo habían decomisado. Esto podía llevar a una gran hambruna y a una gran necesidad en un país y en un tiempo donde la agricultura era la mayor industria. ¿Sí? La mayor industria. Vemos cómo David se entera de esto. Y David le interesa su pueblo. David, en primera instancia, no quiso ir de atrevido. Consultó al Señor, como debía hacer siempre un rey de Israel. Toda obra, toda campaña, toda decisión importante debía siempre ser consultada del rey hacia Dios. Esto lo podemos ver con Cristo. Cristo, cada vez que iba a hacer una obra importante, se retiraba al monte a orar, o utilizaba ciertos lugares o parajes solitarios con el fin de entrar en comunión con el Padre y el Espíritu Santo, para que los tres tomaran una decisión de lo que debía seguir en el ministerio de Jesús. Cristo, siendo rey ungido de Israel por Juan el Bautista y tomando como sus obligaciones defender al pueblo de Dios de las acechanzas del maligno, a través de la enfermedad, a través de la posesión demoníaca, a través de la lepra, a través de la miseria y a través del desprecio que sufrían muchos, como las mujeres, como los huérfanos, como los publicanos, como las prostitutas, como los leprosos, como todas esas personas que en el capítulo 22 habíamos visto se habían unido a David. Fíjense la similitud y el paralelismo que hay en todo lo que vive David, desde que es ungido rey hasta que muere con Cristo. Todo lo que le pasa a David
termina pasándole también a Jesús como rey de Israel. Vemos cómo Dios le concede el permiso a David de ir a luchar y de ir a pelear contra los filisteos por liberar a una ciudad o a una población israelita. David no va a ir a pelear sus propios intereses, sino los del pueblo. Va a ir a recuperar lo que le habían quitado al pueblo de su esfuerzo y de su trabajo. De la misma manera como Cristo viene a la tierra a defendernos y a luchar por nosotros contra Satanás y contra todos sus ejércitos poderosos, que tenían a la humanidad sometida con todas estas cosas que hablamos ahorita. El pecado, la muerte, la lepra, las enfermedades, la posesión demoníaca. Todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús enfrenta, es por nosotros. Bien lo dice Isaías en el Salmo 53. Él cargó con nuestras enfermedades. Él cargó con nuestra culpa. Él llevaba nuestras llagas. Y este concepto nos lo da perfectamente el capítulo 23 del primer libro de Samuel. El rey ungido, el rey enviado por Dios, en primera instancia pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de sus hombres, por ir a rescatar a su pueblo. Vemos cómo el Señor permite, le entrega la victoria a David sobre los filisteos y los derrota en Keilah. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? En esta guerra, cuando una persona quiere mantenerse en el poder de manera perpetua y de manera injusta, entra en esa persona la paranoia. Saúl vivía ya con una paranoia que le había destruido no solamente su espíritu y su relación con Dios, sino que lo estaba desviando de sus verdaderos deberes como monarca. En vez de él ir a defender a Keilah y a librarla, lo que hace es que va a buscar a David para destruirlo, para deshacerse de él. Utiliza el aparato estatal, utiliza el poder de la monarquía, no para librar a Israel de sus enemigos, que era por lo cual lo habían escogido, sino que entra en una disputa personal. ¿Con quién? Con David. Y lo que me llama la atención de este capítulo, que fue lo que me orientó, o el Espíritu Santo me orientó a que escogiera los textos auxiliares, es que vemos cómo los de la ciudad de Keilah ven que David y sus hombres los libran, derrotan a los filisteos, recuperan lo que habían perdido. Es más, hasta se apoderan del ganado de los filisteos para entregárselos a ellos también, pongámoslo así. Y la gente de Keilah, al llegar Saúl, iban a entregar a David. Aquel hombre que se había arriesgado para salvarlos, para librarlos, para recuperar lo que les habían quitado, ellos estaban dispuestos a entregárselo al establecimiento, al gobernante. Y eso es lo que nosotros podemos ver aquí. Me odian sin razón. ¿Por qué iban a entregar a David? Saúl sabe que David está en esta ciudad y que esta ciudad tiene fortalezas. Y al David estar adentro y él llegar y sitiar la ciudad, prácticamente lo va a tener en sus manos para acabarlo. David se entera también de que Saúl tiene la intención
de llegar a Keilah para matarlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Vuelve y como buen rey, hasta ese momento estaba con el Espíritu de Dios al 100%, entonces le pregunta al Señor a través del efod que había llevado Abiatar, el hijo de Ahimelech, sumo sacerdote de Not, los que habían sido asesinados en el capítulo anterior. Abiatar, en el efod estaban las dos piedras que era el tumín y el turín, que se usaban para preguntarle a Dios sobre su voluntad. Por eso es que vemos esta dinámica de preguntas cuando David le cuestiona o le pregunta a Dios si Saúl va a venir a atacarlo. Y Dios le dice, sí, va a venir. Luego le pregunta si la gente que él ha ayudado, la gente de Keilah, que acaba de librar, lo va a entregar a él y a sus hombres a Saúl. Y Dios le dice, sí, te van a entregar. Es por eso que David sale huyendo de Keilah. Y cuando Saúl se entera de este movimiento de David, detiene la campaña hacia Keilah. Fíjense algo muy importante del capítulo. David no huye, no tanto por salvar su vida. No. Huye porque sabe que Saúl va a llegar a arrasar con la ciudad con el fin de encontrarlo y asesinarlo a él. Todavía David está pensando en la gente inocente que es capaz de entregarlo. Así como Cristo siguió el proceso, le pidió perdón a Dios por quienes lo estaban crucificando y se entregó y derramó toda su sangre por nosotros que lo crucificamos con nuestros pecados y nuestra rebelión de vida. Es lo mismo. Vemos también cómo al desierto donde huye David va su mejor amigo, su llave, Jonatán. Y Jonatán lo fortalece en la fe. Le recuerda de que en medio de todas estas circunstancias, Dios está con él. Y que todo esto está sucediendo porque su padre Saúl sabe que David va a ser el próximo rey de Israel y que Jonatán no va a ser el gobernante, sino que va a estar al lado de David. Es así como ellos refuerzan por tercera vez el pacto de amistad y lealtad. Pero, como veremos en los próximos capítulos, esta va a ser la última vez que estos dos grandes hombres, que estos dos grandes amigos, que amaban a Dios de una misma manera, se encuentran cara a cara. Esa va a ser la despedida de David y Jonatán. Vemos también cómo donde vaya David van a estar dispuestos a entregarlo a Saúl. Le tienen más lealtad y miedo al rey perverso, al rey injusto, al rey inútil. Porque hasta ahora es un inútil. ¿En qué sentido? Que no ha evitado que los filisteos ataquen. Y en su locura sigue persiguiendo a David. Hasta que los de Zif van ellos a hablar con Saúl para entregarse, para entregar a David, como lo hizo Judas Iscariote. Fue Judas Iscariote quien buscó a los sumos sacerdotes. Fue Judas Iscariote quien pidió las 30 monedas de plata y prometió buscar una ocasión para entregarles a Jesús sin que el pueblo se enterara. Vemos aquí cómo las figuras que le pasan a Jesús en los evangelios ya le habían pasado a David en el Antiguo Testamento. Vemos también cómo David huye
también de la gente de Sif y se va para el desierto de Meón. Allá también lo vaya a buscar Saúl en su locura, pero nunca lo encuentra. Y aunque estaban en la misma colina, estaban ya casi para encontrarse, Dios en su infinita providencia hace que los filisteos ataquen a Israel y Saúl tenga que devolverse para ir a cumplir con sus deberes como monarca. Vemos entonces cómo somos de ingratos, cómo somos de tan desagradecidos, que somos capaces de traicionar a aquel que ha venido a librarnos, a ayudarnos, a bendecirnos, a santificarnos y a luchar por nosotros contra un enemigo al que nunca jamás podremos solos defendernos, que es el diablo y todas sus huestes y todas sus poderes diabólicos y de las tinieblas. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo que se nos da en Pentecostés, el otro consolador, el otro paráclito, el otro defensor, sería imposible para la humanidad poder resistir los ataques salvajes de Satanás y de todas sus fuerzas espirituales. Pero somos ingratos, pero somos capaces de entregar a Cristo porque lo odiamos sin razón. Su propio pueblo lo odió sin razón. Lo entregó sin razón justa, más allá de los intereses de las autoridades judías, que dijeron, Caifás, el sumo sacerdote, cuando expresó la idea de que era mejor que un hombre muriera por todo el pueblo y no todo el pueblo pereciera por causa de un hombre. Vemos cómo el plan para acabar a Jesús ya tenía una semejanza con estos planes que se fraguaban para poder acabar con David, aún antes de que pudiera coronarse completamente como rey de Israel, para la gloria de Dios. Dentro de los textos auxiliares, hoy vamos a analizar algo que pasó con Jesús. Lo odiaron, su propio pueblo, sus propios hermanos, lo odiaron sin razón. Y fue lo mismo que le pasó a David. Vámonos a Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Jesús entra en Jerusalén. Fíjense. Keilah, Jerusalén. Keilah era una ciudad fortificada. Jerusalén era una ciudad fortificada. David entra a Keilah para librarla de los filisteos. Jesús entra a Jerusalén para librarnos de Satanás, del pecado y de la muerte. Dice, cuando ya estaba cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente. Allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió, digan a la ciudad de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellos y Jesús montó. Había mucha gente,
había mucha gente. Unos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana al hijo del rey David. Fíjense cómo está conectado al capítulo 23 de Primera de Samuel. Bendito el que viene en el nombre del Señor. David fue enviado a Keilat por el Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban: ¿quién es este? Y la gente contestaba: es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Esto pasa un domingo, que nosotros en la tradición católica conocemos como el Domingo de Ramos. El domingo Jesús entra para cumplir la profecía de Miqueas de entrar a Jerusalén en un burrito, y es recibido por el pueblo, es recibido por la gente de Jerusalén como el hijo de David, como el rey de Israel. La gente le tiraba las capas como signo de respeto y de aceptación. La gente partía ramas y las agitaba, recibiendo al que ellos querían y al que ellos veían como rey de Israel. ¿Por qué? Porque durante 3 años había hecho obras, maravillas, milagros, prodigios, que ningún otro hombre, ni siquiera en la historia de Israel, se había acercado a hacer. Los profetas habían hecho muchas cosas, pero aisladamente. Jesús, con sus obras y con su enseñanza con autoridad, había demostrado que venía con el sello de Dios. Esto había hecho que muchos en Israel pensaran que era el Mesías, pero que creían que como David iba a librar a Israel solamente del poder de Roma, del imperio, de sus ocupadores, sus conquistadores. En la cabeza de ellos nunca pasó que Jesús venía por una guerra más grande, por una guerra superior, para destruir y someter a alguien muy superior al emperador romano, que iba a destruir el poder de un ejército inimaginablemente poderoso, que desde que Adán y Eva habían caído en el Edén, había sometido a toda la humanidad a su voluntad. Ellos veían solamente con ojos nacionalistas, pero Cristo venía por la humanidad entera, es más, por el cielo y por la tierra. Cuando Jesús no cumple las expectativas del pueblo, ocurre lo que iban a hacer en Keilah y en Sif con David. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos del 11 al 25. Entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio, y para burlarse de él lo vistieron con ropas lujosas, como de rey. Luego Herodes lo envió nuevamente a Pilato. Aquel día se hicieron amigos Pilato y Herodes, que antes eran enemigos. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre, diciendo que alborota al pueblo. Pero yo
lo he interrogado delante de ustedes y no lo he encontrado culpable de ninguna de las faltas de que lo acusan. Ahorita veremos el Salmo. Ni tampoco Herodes, pues que nos lo ha devuelto. Ya ven, no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero todos juntos comenzaron a gritar, todos juntos: fuera con ese, déjanos libre a Barrabás. A este Barrabás lo habían metido en la cárcel por una rebelión ocurrida en la ciudad y por un asesinato. O sea, estaban prefiriendo a un asesino y a un rebelde, celote, que aquel que había llegado hace 3 años a librarlos del demonio, a curar a los enfermos, a limpiar a los leprosos, a darle dignidad a las mujeres, a enseñarles misericordia y no sacrificio. A ese que había llegado a hacerles el bien, a librarlos del verdadero enemigo que los tenía sometidos, que no era Roma. Roma era producto, resultado, pero no era el enemigo real de Israel. El enemigo real de Israel era su pecado, era su falsa religión, era su hipocresía espiritual. Y Jesús los había venido, ellos lo habían recibido domingo, y el viernes de esa misma semana están prefiriendo a un asesino que a este que habían llamado hijo de David. Fíjense, dice Pilato, que quería dejar libre a Jesús. Pilato es romano, es pagano. Les habló otra vez, pero ellos gritaron más alto: crucifícalo, crucifícalo. Oye, el domingo, hace 4 días, 5 días, estaban gritando: Hosana, viva el hijo de David, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y 4 o 5 días después ya lo están gritando, están obligando al gobernador romano, que es pagano, que no le debe importar nada de esto, que nada tiene que ver con lo espiritual, porque ni siquiera es judío, y lo están obligando a que mate a una persona inocente. Miren el grado de maldad y el grado de desconexión que tenemos con Dios. Y hablo de que tenemos porque hoy en día, seguimos igual. Todos los días Dios hace que salga el sol sobre buenos y malos. Hace que la lluvia caiga para que bendiga la tierra. Hace que el sol salga. Hace que todos los procesos en la naturaleza necesarios para que vivamos en este planeta sigan funcionando. Y nosotros seguimos de rebeldes. Por tercera vez Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Yo no encuentro en él nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a gritos, pidiendo que lo crucificara. Y tanto gritaron que consiguieron lo que querían. Pilato decidió hacer lo que estaban pidiendo. Así que dejó libre al hombre que habían escogido, o sea, a Barrabás, el asesino y el rebelde. El que estaba en la cárcel por rebelión y asesinato. Y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Palabra del Señor. Entonces ya podemos entender por qué tenemos los gobernantes que tenemos. Ya podemos entender por qué tenemos las situaciones de crisis en nuestros países que tenemos. Porque nosotros mismos escogemos a nuestros propios verdugos. Nos encanta escoger a lo peor. Siempre escogemos a Barrabás cuando queremos ser gobernados. Ahí se las dejo.
Vamos ahora a ver cómo David expresa lo que él vivió no solamente en Keilah, sino también en la cueva. ¿Recuerdan? En la cueva, cuando estaba siendo perseguido también por Saúl. Vámonos a el Salmo 69, capítulo 1, versículo 1 al 9. Sálvame, Dios mío, porque estoy a punto de ahogarme. Por eso es que Jonatán llega a darle fortaleza. Me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo dónde apoyar los pies. He llegado a lo más hondo del agua y me arrastra la corriente. Ya estoy ronco de tanto gritar. La garganta me duele. Mis ojos están cansados de tanto esperar a mi Dios. Son más los que me odian sin motivo. Salmo 69, verso 4. Son más los que me odian sin motivo. La gente de Keilah quería entregar a David. La gente de Ziph quería entregar a David. Los jefes de los judíos y la multitud de Jerusalén quisieron y lograron entregar a Jesús a la pena de muerte, a los romanos, para que los romanos lo crucificaran, porque ellos no podían crucificar a Jesús. Se lo entregaron. Es más, los obligaron a que lo crucificara, sin que ellos quisieran. Son más los que me odian sin motivo que los pelos de mi cabeza. Han aumentado mis enemigos, los que sin razón me destruyen y me exigen que devuelva lo que no he robado. David no le había hecho nada a Saúl. No había atentado contra Saúl. Y lo vamos a ver en el otro capítulo. Como cuando tuvo la oportunidad, no lo hizo. Pilato repite 3 veces que no ha encontrado culpa en Jesús. 3 veces. Lo manda donde Herodes. Herodes tampoco encuentra nada. Pero aún así el pueblo democráticamente escoge acabar con el que los había sanado y los había alimentado milagrosamente durante 3 años, y libera a un asesino y a un rebelde. Los tiempos no han cambiado, siguen igualitos. Dios mío, tú sabes cuánto necio he sido, no puedo esconderte mis pecados. Aquí está hablando David. Señor, Dios Todopoderoso, que no pasen vergüenza por mi culpa los que confían en ti. ¿Quiénes confiaban en David? Esos 600 hombres que lo seguían y que luchaban junto con él, que lo ayudaban a él. ¿Sí? Fíjate, aquí David está colocando a sus hombres por encima de él. Lo mismo que hizo Cristo cuando permitió que sus discípulos huyeran, para después volverlos a retomar y a darles el poder del Espíritu Santo en Pentecostés. Dios de Israel, que no se decepcionen por mi causa los que con ansia te buscan. Ahí recordamos los discípulos de Maús. Por ti he soportado ofensas, mi cara se ha cubierto de vergüenza. Soy como un extraño y desconocido para mis propios hermanos. ¿Dónde iba a buscar Saúl? Clan por clan. En Judá. Saúl era benjaminita. David era judío. Era de la tribu de Judá, porque era de Belén, Efrata. Pero Saúl sabía que como rey podía obligar a cualquier clan a entregar a David. Jesús llega a ser un extraño para su propio pueblo, a tal punto que su propio pueblo exige a gritos que lo crucifique la potencia extranjera que los estaba gobernando.
Ellos se lo entregan obligadamente. Para terminar, vamos entonces a ver lo que le dice Jesús a sus discípulos, como si David hablara a sus 600 hombres. Pero Jesús no solamente le va a hablar a los discípulos, nos va a hablar a nosotros como católicos, como discípulos de Él, fieles a su iglesia, guiada por Pedro. Vámonos a el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 27. El mundo odia a Jesús y a los suyos. Vayan tomando nota. Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos. Los judíos escogieron a Barrabás porque Barrabás los representaba. Ellos, espiritualmente hablando, eran asesinos y eran rebeldes hacia Dios. Por eso Barrabás representa al pueblo judío que condena a Cristo. Porque ellos, lo está diciendo el Salmo, ellos no se sienten identificados con Jesús. Lo ven como un extraño. Ven a ese hombre que durante 3 años hace milagros, habla del amor al prójimo, habla de la justicia social verdadera, habla de el reino de los cielos, habla de amar a Dios en espíritu y en verdad, habla de que lo que sale del corazón del hombre lo contamina más que todo lo que le entra al hombre. Y de esa obsesión que tenían los fariseos y la gente de su tiempo por las cosas externas. ¿Sí? Aquí nos está diciendo Jesús eso. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo. Y por eso el mundo los odia. Por eso el mundo odia al Papa. Por eso el mundo odia a los curas. Por eso el mundo nos odia a los que amamos a la Santísima Virgen María. Por eso el mundo odia al cristiano católico. Es la iglesia más atacada. La iglesia que es vandalizada. La iglesia que es más perseguida. Porque el mundo nos detesta. Acuérdense de esto que les dije. Ningún servidor es más que su Señor. El Papa no puede ser amado por el mundo. Tiene que ser odiado. Porque él es siervo del Señor. Y si el Señor lo odiaron, a su vicario también lo van a odiar. A su vicario también lo van a criticar. A su vicario también van a buscar que caiga o desacreditarlo. ¿Por qué? Porque fue escogido por el Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de las de ustedes. Todo esto van a hacerles por mi causa. Miren lo que decía el Salmo. Miren lo que decía el Salmo. Señor Dios de Israel, que no se defrauden por mi culpa los que confían en ti. Miren. Aquí dice, y aquí dice Jesús, por causa mía, a ustedes los van a perseguir. Y dice, todo esto van a hacerle por mi causa, porque no conocen al que me envió. Ellos no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen disculpa por su pecado. Pues los que me odian a mí, odian también a mi Padre, al Dios de Israel. No tendrían ninguna culpa si yo no hubiera hecho entre ellos las cosas que ningún otro ha hecho. Pero ya han visto estas cosas. Los de Keilah vieron cómo David y sus 600 hombres llegaron, pelearon contra los filisteos
los vencieron, los libraron, les devolvieron el trigo, se ganaron el ganado de los filisteos y aún así querían entregarlos. Imagínense. Pero ya han visto estas cosas y a pesar de ello me odian a mí y odian también a mi Padre. Pero esto sucede porque tienen que cumplirse las palabras que están escritas en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. O sea, lo que está escrito en el Salmo 60. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo es algo reiterativo, cómo nuestro corazón humano, cómo nuestra naturaleza humana caída tiende a odiar a Dios, tiende a ser ingrato, tiende a ser desobediente. Y es necesario algo. No había terminado, dice, pero cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, aquí se cae la doctrina de los pentecostales, porque aquí están los tres actuando. Pero cuando venga el defensor, uno, que yo voy a enviar, dos, de parte del Padre, tres, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. ¿Cómo yo voy a ser testigo de mí mismo? Y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Palabra del Señor. Entonces, es importante, queridos hermanos y hermanas, que recibamos siempre el Espíritu Santo y que luchemos en nuestro interior por ser obedientes a Dios, que es el que nos da el hálito de vida, es el que permite que estemos vivos, es el que permite que tengamos salud, es el que permite que tengamos alimento todos los días, es el que permite todo. Y aún así somos ingratos. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.